El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre, buenos días. Nos da mucho gusto poder estar aquí y encontrarnos en este lugar secreto que tú has reservado para que podamos tener intimidad contigo. Tú dijiste, amado Jesús, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ese lugar secreto es un lugar en donde podemos hallar esa paz, en donde podemos regocijarnos en tu amor, en donde el ruido del mundo y de las preocupaciones no pueden afectarnos. Hoy queremos cerrar esa puerta, las puertas que nos conectan con el mundo, con el pecado, con la maldad, y poder entrar por esa puerta. Tú dijiste, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. De nada nos sirve que nosotros estemos el resto de nuestra existencia contemplando aquel que es la puerta, si no entramos por ella. Que hoy podamos tomar esa determinación de entrar por la puerta, de poder tener esa revelación de la cruz, de poder entender lo que el apóstol Pablo entendió cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Pablo vivía crucificado permanentemente a ti en esa cruz del Calvario, muriendo el viejo hombre cada día más, para que tú crecieras en él. Y de la misma manera venimos nosotros en este día a poder estar juntamente crucificados contigo, para que nuestra vida no se haga lo que nosotros queremos y anhelamos, sino lo que tú quieres. Queremos estar muertos a la carnalidad, a la mundanalidad, muertos a la duda, muertos a la incredulidad, y poder nacer
en esos nuevos hombres creados en la justicia y santidad de la verdad que tú prometes en tu santa y bendita palabra. Estamos inmensamente agradecidos por todo lo que tú estás haciendo a través de tu palabra a lo largo de todos estos años. Somos conscientes de nuestra necesidad de ti. Reconocemos que todavía la obra no está terminada, que hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Y a eso hemos venido, Señor. A crucificar en ese madero aquellas cosas que nos alejan y nos apartan de ti. Gracias por esta preciosa y nueva oportunidad que nos das. Danos la sensibilidad espiritual para escuchar tu voz, para poder comprender tu palabra. Y no solo eso, para poder vivir conforme a ella. Gracias por este precioso tiempo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Nada de lo que hacemos tiene sentido si tú no estás. Por eso te rogamos, Padre amado, que si hemos hallado gracia delante de ti, tu dulce y santa presencia se derrame sobre cada vida y sobre cada corazón. Que el fuego de tu Espíritu Santo sea encendiendo nuestro espíritu para arder de pasión por ti cada día más. A ti la gloria y la honra por todo lo que harás en esta nueva jornada. Verdades eternas es tu ministerio, Señor. Es el altar tuyo, que este pueblo sepa que por mandato tuyo hemos hecho estas cosas y que tu fuego descienda sobre nosotros en este día. Gracias por estar aquí. Quédate en nuestros corazones y nunca te vayas. Quédate en nuestros hogares, en nuestras casas. Nuestras familias te necesitan, nuestros hijos te necesitan. Nosotros te necesitamos. Sin ti no somos nada, amado. Gracias. Gracias por este nuevo tiempo. Gracias por la vida, por el aire que respiramos. Gracias por el privilegio de poder escucharte una vez más. Gracias por permitirnos disfrutar de nuevo de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia. Te amamos y te bendecimos y te pedimos que hoy ministres nuestras vidas, Espíritu Santo, y nos guíes a toda verdad. A ti la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, preciosa familia de verdades eternas. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Cuando Jesús fue crucificado en el madero, los discípulos, dice la palabra del Señor, que estaban encerrados. Ellos tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque también los andaban buscando para matarle, y el temor de ellos era no ir a correr la misma suerte que corrió su maestro. Jesús había sido crucificado como el más vil de los delincuentes, de los pecadores, aunque nunca había cometido pecado. Y ellos temían que también les iba a pasar lo mismo. Y estando en aquel lugar encerrados, llenos de temor y llenos de preocupación, como muchas veces nos pasa a nosotros, cuando los problemas empiezan a ser mucho más grandes que nuestras capacidades para resolverlos, Jesús se acerca y le dice: paz a vosotros. Y a veces necesitamos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nuestros corazones. La Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Tal vez no veamos como una bendición tener paz, pero de nada sirve si no hay paz. Así que hoy pedimos a Dios con todo el corazón que desate de su paz en nuestros corazones, que no estemos afligidos ni preocupados absolutamente por nada. Confía en Él y Él harás. Que la paz de Dios, que es un fruto de su Espíritu Santo, sature nuestros corazones en este día, y se vayan las preocupaciones, y se vaya la angustia, y se vaya la ansiedad, y se vaya el afán. Cada día trae su propio afán, ¿sabes? Y si a este día le añades los afanes de ayer, de antier, los afanes del pasado, entonces vas a vivir afanado.
Muchas veces nosotros le añadimos al afán de hoy el afán de mañana y de pasado mañana. Cada día trae su afán, cada día trae su lucha. Entonces, vamos a dejar de estar afanados, vamos a dejar de estar preocupados y vamos a disponernos a entrar en la paz del Señor, en el gozo del Señor. De los problemas, de las dificultades, Él se va a encargar. Dios sigue teniendo el control. Sean todos bienvenidos, mis amados. Gracias por estar ahí. Ayúdenos, por favor, a compartir este mensaje, a darle me gusta a esta transmisión. Contémosle al mundo que existe un espacio en donde tenemos un tiempo de discipulado a través de la bendita palabra del Señor, en donde aprendemos cada día a conocer estos secretos escondidos en la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos al mejor día de sus vidas. Y aquí estamos muy honrados de estar aquí sentados a tu mesa, amado. El anhelo de tu corazón es tener comunión con nosotros, tus hijos, y poder compartir ese pan que es tu palabra, en donde podemos hallar esa vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y no solo a escuchar esta palabra, sino a poder ponerla por obra. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Reconozco públicamente que no soy nada. El pastor de este ministerio eres tú. Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Dios recompensa la obediencia. Dios recompensa la obediencia. El libro de Nehemías, en el capítulo 12, en el verso 45, dice: y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Estos sacerdotes, levitas y cantores, como lo veíamos ayer, ellos fueron honrados por todo el pueblo de Israel con sus diezmos, primicias y ofrendas que habían sido legalmente constituidas por el mismo Dios. Por una razón, dice allí, porque ellos obraron de acuerdo a como lo establecía el estatuto del rey David y de su hijo Salomón. Miremos de qué se trata ese estatuto. Primera de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, verso 2, cuando las personas están muriendo, pues hablan con toda la sinceridad del caso, y hablan con todo el amor, y ahí está David a punto de morir, y le está encargando a su hijo. No le está diciendo, mira, te dejo la casa, te dejo... No, le está diciendo, verso 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Verso 3, guarda los preceptos, eso es ser hombre. No es porque el que más grite, ni el que más tiene fuerza, ni el que más mujeres tiene. Verso 3, guarda los preceptos, sé hombre. ¿Cómo así, papá, que tengo que ser hombre? Sí. Hombre no es porque tienes bigotes o tienes músculos. Eres un hombre de verdad cuando guardas los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Papá está dando una recomendación a su hijo de la manera como él podría ser exitoso en la vida,
cumple los mandamientos de Dios, sé varón, sé hombre. Estos levitas y sacerdotes se enfocaron en el cumplimiento de los estatutos y mandatos y decretos que Dios había establecido en su ley y que el rey Salomón replicó de acuerdo a las indicaciones que le dio su padre David antes de morir. Por haber sido obedientes al mandato de Dios, los levitas, sacerdotes y cantores ahora estaban siendo recompensados generosamente por todo el pueblo con sus diezmos, ofrendas y primicias. Y muchas veces anhelamos ser generosamente recompensados por Dios. ¿A quién no le gustaría eso? Pero no queremos obedecerle, ni queremos someternos a su voluntad. Después de la muerte de Moisés, Dios escoge a Josué para que condujera a los israelitas a la tierra prometida. Para asegurarle el éxito de su misión, el Señor le da la siguiente instrucción a Josué, y si usted está escuchando esto, tómelo también para su vida. Porque es el consejo de Dios para Josué. Y por supuesto, si está en la palabra, es el consejo de Dios para nosotros también. Le dice a Josué 1:8. Y eso se lo está diciendo a usted y a mí hoy. Escuche. Nunca, y nunca es nunca, en ningún momento, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, lo que tú hables, que siempre esté conforme a lo que está escrito en la ley, en la palabra. Sino que de día y de día cuando te vaya bien y de noche cuando las cosas no estén bien, meditarás en él, en el libro de la ley, en las palabras del libro de la ley. ¿Para qué? ¿Para tener conocimiento? No, aquí dice, para que guardes y hagas. No es solo guardar y hacer, conforme a algunas cosas que te parecen que son correctas en el libro de la ley. No, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque mi querido Josué, si tú haces todo conforme a lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto le dijo Dios a Josué. Y si Dios lo dijo, hay que creerlo. Ay, yo no quisiera encontrar como una fórmula, ¿verdad?, para prosperar. Yo quiero saber cuál es la fórmula de la Coca-Cola para también hacer Coca-Cola y tener una gran empresa. ¿Cuál es la fórmula para prosperar? ¿Cuál es la fórmula para que todo lo que yo haga me salga bien en la vida? El Señor dice, sencillo. Sencillo. ¿Qué tienes que hacer para que te vaya bien? Tu boca, cuídala. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Porque si de tu boca no se aparta la palabra, ni de tu mente tampoco, entonces todo lo que tú hagas te saldrá bien. Dios lo promete en su palabra. Conclusión. Si lo que hemos hecho no nos ha salido bien, la razón es una. La palabra de Dios no ha estado en su boca, ni tampoco ha estado en nuestra mente. Si los hombres caminan en el sendero que Dios les ha señalado, tendrían un consejero cuya sabiduría está por encima de toda la sabiduría humana, una brújula que los oriente. Josué era un general sabio. ¿Por qué? Porque Dios era su guía. La ley de Dios era su guía.
Los mandamientos y preceptos de Dios eran su guía. La primera espada que Josué usó fue la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios no le dijo: si tú quieres exitoso, entonces acumula riquezas. Si tú quieres que te vaya bien, entonces tienes que estar muy armado. No. Tu boca. Si lo que vas a hablar no está conforme a lo que dice la Biblia, si lo que tú piensas no está conforme a lo que dice la Biblia, no lo hables ni lo pienses, porque eso te lleva a la perdición. Debido a que Josué tendría que hacer frente a las influencias más fuertes que se levantarían en contra de sus principios de justicia, el Señor misericordiosamente le encomendó que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, así enfocado, como esos caballos que están en Cartagena que le ponen aquí, para que no vean más. Ahí enfócate en la palabra. Estaba estudiando las ovejas y me encontré que las ovejas no pueden mirar a los lados, ellas solo miran de frente. Si usted se le para al lado de la oveja no lo puede ver. Y somos ovejas del Señor. Tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos está diciendo. Enfocados en su palabra. Ese es el secreto del éxito. Josué debía seguir un camino de estricta integridad. Este es el mapa, el GPS. Si no seguimos lo que dice aquí, entonces vamos a estar perdidos. Si no hubiera habido peligro delante de Josué, Dios no le hubiera repetido una y otra vez que fuese valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero en medio de todas sus inquietudes, Josué tenía a su Dios y tenía su palabra para guiarle. Gracias a Dios que tenemos, cuando compramos algún equipo, una máquina, un electrodoméstico, hay un manual para saber cómo se arma esto. Dios en su infinita sabiduría nos dejó un manual. El que sabe cómo operamos y funcionamos es Él, y la Biblia es el manual. Tenemos que consultarlo, porque muchas veces cuando tú no consultas el manual terminan sobrando piezas. Y pones el cabecero de la cama donde va el piecero. No hay mayor engaño para un hombre que suponer que en cualquier dificultad puede encontrar un guía mejor que Dios. Un consejero sabio, más sabio que en cualquier emergencia. Una defensa más fuerte bajo cualquier circunstancia. El Señor tiene una gran obra para ser hecha en este mundo. Un propósito para cada uno de nosotros, como también la tenían los levitas y sacerdotes a los cuales Nehemías estaba haciendo referencia. La obra de Dios ha sido dada a cada hombre para que la realice. Pero el hombre no debe hacer del hombre su guía, para que no sea conducido por el mal camino. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, no está diciendo que no debemos confiar en las personas. Cuando dice hombre, también se está refiriendo a usted mismo. Entonces lo que Dios está diciendo es: no confíes en ti mismo. No confíes en tus propios juicios, en tu propia sabiduría. Confía en Dios. Hay gente que dice: no, es que ese texto lo que dice es que por eso yo no confío en ningún hombre. Pues por supuesto que hay que confiar. Si usted no confía en su cónyuge le va a robar. Si usted no confía en las personas que están a su alrededor, entonces ¿usted cómo vive? Usted necesita un mundo solo donde pueda estar sin que nadie le moleste. Por supuesto que hay personas en las cuales debemos confiar. Lo que el Señor está diciendo es poner más la confianza en el hombre o en la carne que en Dios. Maldito el hombre, y usted es hombre. Está hablando también de usted. Dios lo que está diciendo es:
Hay maldición cuando ponemos la confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no somos lo suficientemente sabios. No más sabios que Dios. Caminar por allí por nuestros propios juicios es siempre inseguro. Hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es final de perdición. Nosotros decimos, me parece que está bien. Lo dijo, esa tierra me parece que es fructífera, y donde terminó en Sodoma y Gomorra. No seas sabio en tu propia opinión. Mientras la Biblia incluye los principios de la actividad en el servicio, al mismo tiempo está la necesidad de pedir sabiduría diariamente de la fuente de toda sabiduría. ¿Cuál fue la victoria de Josué? Meditarán en la palabra de Dios de día y de noche. La palabra del Señor llegó a Josué precisamente antes de que pasaran el Jordán. Este era el secreto de la victoria de Josué. Hizo de Dios y su palabra su guía. Los que ocupan cargos de consejeros debieran ser hombres generosos, hombres de fe, hombres de oración, hombres que busquen diligentemente luz e inteligencia para comprender cuál es la mejor manera de desempeñar su cometido. Josué, el dirigente de Israel, escudriñó diligentemente los libros en los cuales Moisés había anotado fielmente las instrucciones impartidas por Dios, para no actuar imprudentemente. Los mandamientos, los estatutos y preceptos de Dios que encontramos en su santa palabra han sido ordenados y preservados por Él hasta nuestros días. De manera que lo mismo que el Señor le diría a Josué hoy, o lo mismo que le dijo el Señor a Josué ayer, es lo mismo que le diría hoy, y lo mismo que nos diría el Señor a nosotros hoy: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que te vaya bien, con el propósito de que conozcamos y pongamos por obra esos mandamientos, para que así seamos prosperados y en todo nos vaya bien, conforme lo afirmó el Señor a Josué. En la Biblia encontramos diversos pasajes que nos hacen esta exhortación. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25, la palabra enseña: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado. Según Santiago, de nada nos sirve escuchar la palabra de Dios y no obedecerla. Los que son llamados bienaventurados, afortunados o bendecidos, son aquellos que oyen la palabra y la ponen en práctica. Dios, en su misericordia y en su gran amor, nos ha dado instrucciones sobre cómo vivir la vida cristiana. Eso es lo que sin lugar a dudas hace Santiago. Esta carta de Santiago es un manual, es una guía sobre los principios que deben regir la vida cristiana. Número 1, lo que debemos hacer. Número 2, lo que debemos evitar. Número 3, cómo hacer lo que debemos hacer. Número 4, la bendición de hacer nuestro deber. Vamos con el primero de ellos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Santiago 1:22 enseña: mas sed hacedores
¿qué es lo que vamos a hacer? Sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores de ella. He ahí nuestro deber. Bien sencillo. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos. En primer lugar, sobre qué debemos creer para ser salvos. Pero también nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana luego de ser salvos. La vida cristiana es una vida para ser vivida. Y todo lo que se enseña y todo lo que procuramos aprender es con miras a ponerlo en práctica. Dios nos ha dado su palabra, no para llenar nuestras mentes de información, de conocimiento, sino para iluminar nuestras mentes con la verdad y poder vivir en libertad. Juan capítulo 8, verso 32, el Señor dijo algo. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pastor, yo quiero que usted me ministre liberación. Aquí hay una forma de hacerlo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si a usted, a mí, la verdad de Dios no nos hace libres, entonces ni si nos hacen liberación vamos a ser libres. Sacar tiempo, domingo tras domingo, para escuchar la palabra predicada, sacar tiempo para leer y estudiar la Biblia es solo la mitad del camino. Montarme en el carro por sí mismo no me lleva a ningún sitio. Imagínense que yo salgo con la familia. Vamos de vacaciones, familia. Les digo, súbanse al carro, enciendo el carro, la familia está contenta porque todos vamos de vacaciones. Pero pasó una hora y yo no salgo del garaje. Pasaron 2 horas y yo no arranco. ¿Qué paseo más aburrido es? Hey, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué no pones a andar el carro? No, pero yo estoy paseando. ¿No les parece que estamos paseando? No, tenemos que encender el carro, sacarlo del garaje y conducirlo por la carretera para poder movernos hacia nuestro destino. De lo contrario, nunca fuiste a ningún lado. No es pan si solo hacemos la masa. Aquí hay panaderos también. Esa mezcla tiene que ir al horno para que pueda hacer un pan. De la misma manera nos dice Santiago que no es suficiente con que nosotros oigamos la palabra de Dios. Dios demanda algo más. ¿Qué? Que seamos hacedores de la palabra. Es decir, que todo lo que aprendemos lo pongamos en práctica. Jesús mismo lo enseñó una y otra vez. No solo como la manera correcta de vivir la vida cristiana, sino como la marca que distingue a uno que ama de veras y no meramente de palabra a Dios. Juan 14, 23. Enseña. Dice Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama... No, yo amo a Dios porque es que yo oro, pastor, todos los días y yo hago oración. Sí, usted puede hacer oración todo lo que quiera. Usted puede leer la Biblia todo lo que quiera, asistir a todas las reuniones, conectarse aquí todos los días. Pero Jesús dijo, el que me ama, ¿sabe por qué se conoce una persona que ama a Dios? Una persona se conoce que ama a Dios no es porque les gustan las cosas de Dios, no. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando usted recibe la palabra, Dios hace morada en usted. Juan 1:1 dice, al principio era el verbo, o la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando usted recibe la palabra, está llenando de Dios su vida.
Jesús dijo que todo aquel que quiere tener un fundamento firme debe poner por obra la palabra. Mateo 7, 24, 26. Dijo Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras, oye, número 1, estas palabras, y las hace, número 2, oye y hace. No solo oye y hace. Le compararé a un hombre prudente. ¿Quién? ¿Que no oye solamente la palabra? No, quien hace la palabra. Es prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras también oye, como el prudente también oye. Pero dice aquí, y no las hace. Aquí está la diferencia. Y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre una arena, sobre la arena. Y dice que también la casa cimentada sobre la arena, cuando llegaron los vientos, las lluvias y los ríos, golpearon contra aquella casa, y la casa cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué muchas casas y muchos hogares y muchas vidas y muchas economías caen? Porque no están cimentados en la roca. Cuando tú estás cimentado en la roca y vienen los problemas, tan fundamental es la palabra que Dios nos dice que su familia, la familia de Dios, se caracteriza por la obediencia a sus mandamientos. No, yo soy de la familia de Dios porque yo no falto un domingo a la iglesia. Eso no es evidencia de que usted sea parte de la familia de Dios. Perdón. Usted puede asistir a la iglesia y no ser de la familia de Dios. ¿Cómo soy de la familia de Dios? Lucas 8:21. Dice la palabra: Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos. Porque le dijeron: te busca tu madre, Jesús, y tus hermanos. Y Jesús dijo a todos: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Wow! ¡Qué palabras! Pablo, hablándoles a los romanos, les dice lo mismo en Romanos capítulo 2, verso 13. Mire lo que dice el apóstol. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. La Biblia dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y la gente dice: amén, esa palabra es para mí. No, pero dice justo. ¿Y quiénes son los justos? Los justos ante Dios. Los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice la Biblia. Seguramente el mayor deseo de su corazón es prosperar. El mayor anhelo, decía, de su corazón y de nuestro corazón es prosperar. Es que todo nos salga bien en la vida, como el Señor le prometió a Josué. Pero ¿qué hace usted con la palabra que se le predica domingo tras domingo? ¿Qué hace usted con la palabra que se le predica todos los días? Dios espera de nosotros que nos esforcemos en poner en práctica su palabra, y así demostraremos que somos hijos de Dios. En otras palabras, Dios demanda que no seamos cristianos meramente de caminar con la Biblia debajo del brazo, sino que andemos como creyentes, que no viven para sí mismos, sino para aquel que los llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Déjeme preguntarle, ¿es usted un oidor solamente de la palabra? ¿O todo lo que la palabra te enseña tú lo haces? ¿Cómo describirías tu vida
Como uno que desea obedecer la palabra de Dios y buscas así hacerlo, o te da lo mismo. Cuando escuchas de tus deberes como cristianos, según la palabra, ¿cómo reaccionas a esta palabra de Dios? Cuando escuchas que debes con tus diezmos, con tus ofrendas y primicias sostener la obra de Dios, o cuando se te habla de predicar a otros, ¿cómo reaccionas? Algunos dicen, yo no le doy nada a Dios porque no tengo, ahora que tenga. Ojo con esas palabras. Porque el diablo que no quiere que usted dé, va a decir, la manera en que no da es no teniendo. Entonces, no le voy a dejar que tenga para que nunca dé nada. No es cuando tenga, es cuando usted determine en su corazón, Señor, lo voy a hacer, y sea fiel. De lo contrario, el día que tenga nunca va a llegar y por eso nunca da nada. Cuando se te enseña de tu deber de servir en la iglesia, de ayudar en su limpieza, de ayudar en la preparación de las cosas de la iglesia, ¿qué haces con esa enseñanza? ¿Qué haces cuando la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido? ¿Lo haces? Y que el marido debe ser cabeza. Pero cabeza no porque manda y grita y quiere establecer su voluntad, sino porque predica con el ejemplo y con el amor. El Señor espera que todos podamos decir, cuando Dios dice algo a través de sus mandamientos, podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esta es la voluntad de Dios. Cuando usted ora a la oración del Padre Nuestro y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, y lo dice como cualquier cosa, usted no alcanza a comprender el poder de esas palabras. Señor, hágase tu voluntad. ¿Usted está haciendo la voluntad? ¿Quiere realmente hacer usted la voluntad de Dios? ¿O sencillamente está repitiendo como el oro mojado, un rezo? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta es la voluntad de Dios. Yo quiero hacerla. Porque Dios es maravilloso en sí mismo. Él es mi Señor. Él es mi dueño. Pero sobre todo Él es mi Padre Celestial, quien ha enviado a su único Hijo Jesucristo para que muriera y resucitara por mí, un vil pecador. Y me ha dado esta salvación tan grande, esta nueva vida hermosa. ¿Cómo yo no voy a demostrarle mi amor al servirle con todas mis fuerzas? Con todas mis habilidades, con todo lo que tengo que Él mismo me ha dado. Porque todo lo que tengo, lo tengo gracias a Él. Eso es lo que debemos hacer. Santiago también nos da una precaución que hay que evitar. Número 2. Dice lo que debemos evitar. Debemos evitar, mis amados, engañarnos a nosotros mismos. No a Dios, a nosotros mismos. Santiago 1:22 enseña, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, usted se está engañando usted solito. Si está aquí no para obedecer lo que Dios le está enseñando, usted se está engañando. A Dios no. ¿Qué quiere decir con engañarnos a nosotros mismos? La palabra engañarnos en el griego, según este pasaje, significa razonar falsamente o incorrectamente. Lo que Santiago nos quiere decir es, no estás pensando correctamente. Te estás engañando a ti mismo si crees que agradas a Dios con ser un mero oidor de la palabra y no un hacedor de la palabra. A veces ni siquiera nos tomamos el trabajo de tomar notas de cuáles son los textos bíblicos. No me interesa. Yo estoy oyendo, ¿se oye bien? ¡Qué buena voz! ¿Qué dice? No entiendo nada, pero se le oye bien. Si haces eso, si eres un oidor meramente y no un hacedor de la palabra,
te tengo que decir con toda la sinceridad, vives engañado. No has aprendido bien el cristianismo. Vives en ignorancia. Y lo triste no es eso solamente. Es que te haces daño a ti mismo. Y tengo que decirte la verdad. Para eso Dios me trajo aquí. Te haces daño a ti mismo. Te engañas a ti mismo. ¿De qué manera? Bueno, si eres un mero oidor y nunca un hacedor de la palabra, demuestras que no eres cristiano. Demuestras que no amas a Jesús. Vives engañado si crees que eres un cristiano. Mira las palabras de Jesús. Él dijo en Juan 14:21. Juan 14:21. Mire lo que dijo Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida. No lo va a hacer hasta que tú no aprendas a vivir conforme a la palabra. Y lo opuesto es cierto también. Juan 14:24 dice, mire lo que dice la Biblia. Por favor, creamos a la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él para que te vaya bien. Escucha esto, Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Una persona que no ama la Biblia, que no guarda la Biblia, que no obedece la Biblia, no ama a Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto que yo les estoy diciendo, dice Jesús, es lo que el Padre del cielo me envió a decirles. Es el mensaje que el Dios del cielo quiere que ustedes oigan. Y su mensaje sigue sonando en este día, quedó en su palabra. Satanás no pudo acallar la voz de Jesús en el madero y su palabra sigue estando presente con nosotros ahora. Primera de Juan 2:4 enseña. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos porque ni siquiera lee la Biblia, el tal es un mentiroso, es mentiroso. Pero yo llevo años en la iglesia, pues eres mentiroso. Dice el Señor, si tú no vives conforme a la palabra, la verdad de Dios no está en él. Si dices ser cristiano y eres selectivo en tu obediencia a la palabra de Dios, también vives engañado. Hay gente experta en buscar en la Biblia promesas de bendición. Dios hará, Dios me bendecirá, el Señor va a hacer, Dios me va a exaltar. Curiosamente, Dios solamente le habla cosas buenas, nunca le exhorta. Nunca le pide nada a cambio y generalmente las bendiciones que Dios da van condicionadas. ¿Cómo así? Deuteronomio 28:21 dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, ¿qué hace el selectivo? El selectivo dice, Jehová me exaltará sobre todas las naciones, y saca el texto y lo pega ahí en su aparato móvil y lo comparte a través de las redes. Dios me exaltará sobre todas las naciones de la tierra y las bendiciones vendrán sobre mí y me alcanzarán. No, escoge lo que le gusta, pero la parte donde dice que si oyes atentamente y guardas los mandamientos, eso no me interesa. Y nos hemos vuelto así. Muchos predicadores se volvieron animadores, entonces buscan en la Biblia cosas bonitas que la gente quiere oír y empiezan a decir, Dios te va a dar, esta semana el empleo que necesitas lo vas a tener, yo siento que el Señor este año es un año de cielos abiertos y va a venir sobre tu vida la casa y el carro que anhelas, y el pueblo se emociona y dice, son animadores de la palabra. Y Dios no nos ha mandado a ser animadores, sino a predicar la verdad, y la verdad a veces duele. La Biblia es como espada de doble filo, y cuando una espada penetra, generalmente duele. Si la palabra que te comparte no te duele, no te incomoda a cambiar, entonces esa palabra nunca ha sido ungida por Dios. Ha sido enviada por los hombres para entretenerte y para decirte lo que quieres oír. Vives engañado si no obedeces si solo obedeces lo que te conviene. Esa no es la voluntad de Dios para su pueblo.
también te haces daño a ti mismo. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente nos hacemos daño a nosotros mismos, nos estamos engañando. Usted no engaña al pastor, usted no engaña a la iglesia, usted no engaña a Dios, está engañando a usted mismo. Santiago además dice que no pensemos que sacaremos fruto a nuestras vidas si solo somos oidores y no hacedores de la palabra. La gente se le ha metido en la cabeza que con solo ir a la iglesia ya son salvos. No, tú puedes ir a la iglesia todo lo que quieras, pero si no vives conforme a la palabra, jamás alcanzarás la salvación. Santiago 1, del 23 al 24, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿De qué le beneficia a una persona que mire su rostro en el espejo y luego de considerarse a sí mismo se le olvide cómo era? Dios nos habla en la mañana acerca de lo que debemos hacer, pero nos desconectamos del programa y se nos olvidó lo que Dios nos dijo que debíamos hacer. Hoy vemos en la mañana que Dios nos dice que estará con nosotros. Nos apartamos de la palabra o del espejo y empezamos a vivir las circunstancias y nos empezamos a sentir solos. No siento que Dios esté conmigo, Dios me ha abandonado. ¡Hey! Te dijo que Él estaría contigo, que nunca te dejaría. Pero lo olvidaste porque miras y se te olvida cómo eras. El espejo ha sido creado para que nos veamos tal cual somos. El espejo no te va a decir mentira. Si eres feo, el espejo no hace milagros. Yo me veo como soy. Una belleza rara, no importa, pero así soy. El espejo no hace milagros. El Photoshop sí. Y a veces en las fotos de los perfiles, entonces cogen a la señora que tiene 60 años y se ve como si estuviera 15, de tanto retoque la foto. Así no es. En la palabra te ves tal cual es. La Biblia es como un espejo. Para que nos veamos tal cual somos, aquí Dios te dice verdaderamente como tú eres. ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que quitar? Tal cual somos y estamos delante de Dios. Pero si nos limitamos a mirar solamente en el espejo de la Biblia lo que nos gusta, y no hacemos los cambios que demanda en el poder del Espíritu Santo, de nada nos beneficia. Nos engañamos, dice Santiago, en pensar que nos beneficiará la lectura de la palabra si no la ponemos en práctica. Pastor, yo leo la Biblia todos los días. Sí, pero tú la obedeces. No, pero yo la leo. Te engañas. Pero Santiago nos enseña algo más. Número 3. ¿Cómo lo debemos hacer? Santiago 1:25 dice, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Lo primero que debemos hacer es mirar atentamente a la perfecta ley de Dios. Es decir, debemos esforzarnos no simplemente en leer la Biblia, sino en mirar atentamente en ella. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Jesús nunca dijo lean la Biblia, dijo escudriñenla. Hay que sacar tiempo y orar al Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla. Él es el que nos guía a toda verdad. Hay que sacar tiempo para poder memorizarla. El llamado es a no ser selectores casuales de la Biblia, sino a ser verdaderos conocedores de la palabra de Dios. No, lo que pasa es que mi llamado no es pastoral. Todos, absolutamente todos, necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios y atesorarla. Ojalá leer la Biblia de pasta a pasta, una y otra vez. La palabra mirar atentamente significa doblarse para mirar algo más de cerca. Entonces acércate a observar de cerca el significado de la palabra de Dios para sacarle verdadero provecho.
Usa diccionarios bíblicos, Biblias de estudio, mapas bíblicos, comentarios, y no faltes a este discipulado todos los días y verás si no aprendes con profundidad en la palabra de Dios. En segundo lugar, no solo mires atentamente en la perfecta ley de Dios, la palabra de Dios, sino mira que ella es la ley de la libertad. Acércate a la Biblia, no como una ley que viene a esclavizarte. La gente no lee la Biblia porque dice, es que ahí empiezan a prohibirle cosas a uno. No, todo lo contrario. La ley de Dios produce libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley, cuando Él mismo fue hecho maldición por nosotros. Nos libertó del poder condenador de la ley, para que ahora seamos libres en Jesucristo, bajo la guía y dirección de la ley. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, 97 lo siguiente. Dijo, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¡Wow! Ese es el nivel a donde debemos llegar. En tercer lugar, persevera en ella, dice el texto de Santiago. Mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Es decir, no te canses de ser hacedor de la ley, perseverando en ello. No desmayes en estudiar la Biblia y en obedecerla. Sigue adelante. No te quites, no te apartes. Piensa que cada vez que sí lo haces, perseverando en obedecer, más feliz serás. Por eso Santiago nos habla de la bendición que cosecha el que obedece a Dios. Número 4. La bendición de hacer nuestro deber. El pasaje termina con una bendición, pero es una bendición que nos enseña un principio más acerca de la vida cristiana. Dice Santiago 1:25, dice, mas el que mira atentamente, es atentamente, no es desprevenidamente. No es que yo estoy haciendo el oficio y estoy haciendo otras cosas mientras oigo el programa. No, usted no está escuchando atentamente, por eso no recibe la palabra. No la atesora, usted está haciendo oficio, usted no está pendiente a la palabra. Dice, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa esta frase? Significa que obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Por eso el título del mensaje es la bendición de la obediencia, o Dios bendice la obediencia. Fíjate que dice bienaventurado en lo que hace, no dice por lo que hace, en lo que hace. En otras palabras, el creyente obedece a Dios no por la recompensa de hacer la voluntad de Dios, sino por el placer de hacer lo que a Dios le agrada. Obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Es como el esposo que le hace bien a su esposa, no para ganar su favor, sino por amor a ella. Servirle a ella es en sí mismo su propia recompensa. Es un placer y un gozo hacerlo así. De igual manera para el creyente, obedecer a Dios no es una carga, es una recompensa en sí mismo. ¡Qué placer! Trae placer y felicidad, y bien para nuestra vida, el ser hacedores de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en el libro de Lucas 11:28, y Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, bienaventurados. Así que tu felicidad en la vida depende de tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz? Sé hacedor de la palabra y no tan solo oidor. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Pon en práctica la palabra de Dios, pero hazlo no para ganar el cielo, porque Cristo lo ganó por ti y para ti, sino por el placer de servirle a Dios. Amén. Termino con esto. Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Adán y Eva fue el requisito, es la llave siempre. De todos estos árboles puedes comer, de ese no. ¿Era ese árbol especial? No, yo quiero probar si verdaderamente tú me vas a obedecer. Y mientras me obedezcas, hay un jardín del Edén preparado para ti, donde puedes encontrar todos los frutos.
Pero a Adán y a Eva les pareció que no, que ese fruto también lo debían tomar. El problema no es fruto, fue el acto de desobediencia. Voy a desobedecer a Dios y nada me va a pasar. Entonces, en un instante, los que lo disfrutaban todas las bendiciones de Dios y tenían comunión con Él en el huerto, ahora estaban expulsados del huerto. Y Dios diciendo, con el sudor de tu frente comerás, con dolor y tantas cosas terribles, simplemente por desobedecer. La llave de la bendición se llama obediencia. No puedes esperar que Dios te bendiga si no le quieres obedecer a Él. Y tal vez escuchas mucha palabra día tras día y tienes libros llenos de la palabra escritas, promesas. Pero eso no vale de nada si no pones en práctica lo que el Señor te enseña. Siento algo. Dios nos ama tanto que quiere bendecirnos a nosotros y al igual que José, se nos acerca en este día y nos dice, José, hijo, si quieres que te vaya bien, si quieres que todo lo que tú hagas prospere, entonces que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, José, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ojo, la palabra es hagas. No es para que sepas, sino para que hagas. La Biblia no es para saberla, es para obedecerla. Amado, gracias por cada revelación de tu bendita palabra. Gracias por tu amor y por tu perseverancia cada día con una palabra poderosa. Cada día con una revelación mucho más profunda. Y lo haces porque nos amas, pero no nos hemos preguntado por qué tú te tomas el trabajo de revelarnos todas estas cosas que antes no entendíamos y no conocíamos. ¿Para seguir llenándonos de conocimiento solamente? ¿O para seguir o para poner por obra todo lo que tú nos enseñas? Y creo que allí es donde hemos estado fallando, porque pensamos que por el solo hecho de asistir a la iglesia el domingo ya no se requiere más, que por el solo hecho de haber hecho una oración cada mañana o de conectarme en este programa ya no necesito hacer más. Pero hoy me dices en tu palabra que me engaño a mí mismo si soy un oidor de la palabra y no pongo en práctica las cosas que tú me dices. ¿Cuántos años me llevas hablando acerca de ciertos temas, de ciertas áreas, y simplemente he recibido la información, pero no he hecho nada con ella? Pero yo hoy, amado Dios, tú has sido claro, tú has hablado de una manera profunda en nuestros corazones y hoy hemos entendido, Dios amado, la mentira, el engaño y el error en donde Satanás nos había mantenido todos estos años. Perdón te pedimos por eso, porque aunque predicamos, aunque hablamos de ti, no te amábamos cuando sencillamente no atesoramos tu palabra en nuestro corazón. Cuando el consejo que tú nos enviabas cada mañana lo tuvimos en poco y te pedimos perdón por eso. Hemos insistido en prosperar, nos hemos preguntado y hemos cuestionado el por qué tu bendición no está en nuestras vidas y hoy tú nos respondes. ¿Sabe por qué no prosperas? Porque tú no tienes en cuenta lo que te estoy diciendo. Tú no haces caso. Allí está el secreto, pero hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestra rebeldía. Y te pedimos que nos des la valentía, se requiere esfuerzo y valentía para obedecer. Claro, tú le dices a Josué, pasa este Jordán. Pero ¿cómo? Si humanamente no es posible. Derriba esas murallas, pero ¿cómo si yo no puedo? Pero Josué se limitó a seguir las instrucciones de Dios en su palabra, y el río Jordán se abrió, y él pudo pasar y las murallas de Jericó cayeron. Es sencillo, es obedecer. El problema es que queremos llenarnos del conocimiento tuyo y muy poco poner por obra tu palabra. Por eso, aunque la palabra nos dice que debemos perdonar, seguimos llenos de resentimiento. ¿Por qué no nos importa? Es mejor seguir teniendo el resentimiento en nuestro corazón que obedecer lo que tú nos mandas. No, sí, tú nos dices que pongamos la mejilla cuando nos hieren, pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a pegar, también voy a dar, voy a devolver con la misma moneda. Tú me dijiste que no debo pagar mal con mal, sino bien con mal, pero
Pero insisto en seguir haciendo lo mismo. Desarraiga de nosotros tanta terquedad y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Las mentiras con las que el enemigo quiso engañarnos han sido sacadas a la luz. Ahora la determinación es de nosotros. Qué bueno que cada palabra a partir de este tiempo que Dios nos diga, la obedezcamos. Amén. Si Dios nos dice, como ayer nos hablaba, hay que bendecir la obra, hay que hacerlo. No, yo sé que hay que hacerlo, pero uno de estos días no, hacerlo, obediencia. Si Dios te dice que tienes que pedir perdón, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ramos dice amén a todos ustedes de todo corazón, mil gracias. El Señor les bendiga. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y los que han estado consultando la manera de cómo pueden bendecir la obra que realizamos y lo quieren hacer de manera voluntaria, lo pueden hacer a través de este número de Nequi que aparece en pantalla, que es el mismo número de Davivienda. Les agradecemos inmensamente su generosidad y su bondad y pedimos al Dios Todopoderoso que haga memoria de lo que ustedes siembran y les retorne en abundantes bendiciones. Gracias por ayudarnos a seguir adelante con esta obra de extender el reino de Dios en toda la tierra. El Señor les bendiga a todos. No olviden, Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Bendición para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de